que tiene que ver con un tema que nos parecía interesante poder charlarlo, poder conocer la opinión de gente que está justamente con una formación que tiene que ver con las ciencias políticas. Y estamos con Germán Rosler, a quien agradecemos. Muy buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, Aldo. Buenos días a toda la audiencia que está detrás de la radio escuchándonos. Bueno, en primer lugar te agradezco tu tiempo. Hoy es un día especial, mucha gente ya se ha tomado el día, hay asueto provincial, hay asuetos en algunas municipalidades y, bueno, comunas. Y yo hace varios días que quería charlar contigo, principalmente hay temas que nos parecen que podemos charlarlo, ¿no? Estamos viviendo situaciones que tienen que ver con la política. Hay una política argentina y una política latinoamericana. El escenario está cambiando. Este fin de semana hubo elecciones o se hizo la segunda vuelta en Chile, ganó el elector de la izquierda. Y esto abre algunas posibilidades de cambio también en el escenario de Latinoamérica. Y me gustaría conocer tu punto de vista en primer lugar y después nos vamos a abocar a temas que tienen que ver con la política nacional, el tema del presupuesto, el tema de la situación de Chubut, que son los dos temas que me parece también como que son interesantes para analizarlo. Te escucho. Bueno, comenzando por Chile, hemos tenido, como ya varios analistas políticos lo sostienen, una elección histórica donde ha resultado electo Boric, eh, luego de ganar en segunda vuelta y es el presidente que ha obtenido mayor cantidad de votos en la historia. Recordemos que en Chile el voto no es obligatorio como en la Argentina. Han ido a votar más de el 55% de electores, lo cual demuestra una ampliación de la participación ciudadana respecto de lo que fueron las primarias. Y por otro lado tenemos el presidente más joven de la historia de Chile con 35 años. Realmente muy interesante analizar estas elecciones, sobre todo, como vos decías, en el contexto latinoamericano, ¿no es cierto? Hay algunos analistas que ya están pensando en un nuevo cambio de clima y de época en Latinoamérica a partir de este triunfo, proyectando un triunfo de Lula en el 2022, en el año que viene, y también un cambio de fuerzas en Colombia. Sobre todo también poniéndolo en contexto respecto de lo que fue la victoria del MAS en Bolivia con Luis Arce, ¿no es cierto? Creo que si tenemos que buscar un poco o hacer genealogía de lo que fue este triunfo de Boric, eh, podríamos remontarnos directamente a las primeras protestas de lo que fue para conseguir la educación gratuita universitaria, ya durante el gobierno de Michelle Bachelet, y posteriormente, en el estallido que sucedió en Chile, social, político, a partir de las revueltas que denominan de los estudiantes, eh, Con la sobre figura todo, de, pero posteriormente. con la figura de una mujer, me recuerdo que después fue legisladora, ¿no? Esta mujer que era una joven estudiante de secundaria y que representaba a los secundarios y, bueno, impulsó todas estas movilizaciones que se dieron tiempo atrás. Yo te interrumpo, perdón, Germán, pero, viste, los escenarios se repiten, la historia a veces se repite cíclicamente. Y uno no puede dejar de pensar en Salvador Allende, ¿no? Lo que fue en la década de los 70 y también el escenario político en Latinoamérica y estos cambios de gobierno, porque hubo un auge
del neoliberalismo, justamente a partir de los 90. Hubo cambios también en las políticas internacionales, principalmente de Estados Unidos, y esto también es cíclico, va cambiando quizás el escenario también europeo, el escenario en Estados Unidos, y influye fuertemente, y también el humor de los ciudadanos. Vos hablabas recién que hubo mucha convocatoria de los electores en Chile, y me parece que en Chile está mucho más definido lo que son las fuerzas políticas. Hay una fuerza de izquierda, una fuerza de centro y una fuerza de derecha, no tanto en nuestro país, donde la clase media siempre fue la reguladora de los gobiernos, las elecciones, pero como hay sociedades mucho más clasistas, mucho más la brecha entre rico y pobre, creo que en Chile es una representación clara de esto. Sí, tal cual, como vos decías, Aldo, recordemos para poner un poco en contexto histórico, Chile hasta hace unos años todavía tenía lo que es la constitución que fue escrita por el dictador Augusto Pinochet, ¿no? Y por otro lado, el candidato a presidente de la derecha, ¿sí? Aún se reconocía pro-pinochetista, ¿sí? Y lo cual significa que hay una gran polarización, ¿no?, en la sociedad chilena, y por otro lado también creo que se ha visto en estas elecciones un poco lo que en ciencias políticas denominamos una crisis de representación, ya que los partidos que venían gobernando hace ya 20 años en Chile han quedado, en el caso del partido de Sebastián Piñera, en cuarto lugar, y por otro lado la representación de centro izquierda comandada por Michelle Bachelet también ha quedado rezagada. Esto muestra cierto también hartazgo de la gente hacia la política tradicional, ¿no? En cierta manera, reinaba mucho este discurso de los políticos no han hecho nada por nosotros desde que se volvió a la democracia. Eh, y creo también que poniéndolo otra vez en contexto, ¿no? Estamos viendo cómo, jugando un poco con el paralelismo con Argentina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente, como vos decías, ¿no? Chile tiene una institucionalización en términos de partidos políticos mucho más grande. Y por otro lado, por el sistema electoral que presenta Chile, favorece lo que son la conformación de frentes y de coaliciones, ¿sí? Recordemos que Boric en las internas del Frente Amplio le gana al candidato del comunismo, ¿sí? Eh, y respecto de lo que podríamos decir, eh, a ver, extrema izquierda, ¿sí? En realidad, la agenda política de Boric tiene que ver con tratar de, por un lado, mejorar todo lo que tenga que ver con derechos de salud, educación, ¿sí? Y por otro lado, también impulsar la idea de la justicia social, ¿sí? Como vos decías, la sociedad chilena, si bien en estos últimos años ha crecido económicamente, se ha desarrollado, el crecimiento no implica una disminución o no ha implicado una disminución de la desigualdad social, sino todo lo contrario, la brecha entre las clases más bajas y las clases más altas ha aumentado. Y a esto se le suma el impacto de la pandemia, ¿no? El impacto de la pandemia que también ha sido un fuerte golpe económico en el país andino. Bueno, interesante lo que lo que estás diciendo, pero bueno, hablamos hay un escenario nuevo con Brasil, que ya con el retiro de Bolsonaro, nadie lo quiere más a Bolsonaro.
en Colombia la derecha ya tuvo su proceso y no dio respuesta. En Uruguay se verá más adelante, pero bueno, también Vale. lo que fue el Frente Amplio y muchos años de gobierno, a veces también hay un desgaste propio en los gobiernos. Vamos a analizarlo en otra oportunidad. Pero Ujú. hay una cuestión de los reclamos, ¿no? Y cómo la política muchas veces tiene que estar atento a los reclamos. No puede ser, no puede estar con los oídos tapados. En principio, Chubut, con esta ley de minería que se impulsaba entre gallo y medianoche, que fue sancionada en la legislatura de Chubut y que dio lugar a que los grupos ambientalistas, la sociedad de Chubut, se resistiera por varios días, y pese a que el gobernador en su momento dijo que no iba a variar su decisión que estaba tomada, tuvo que dar marcha atrás y bueno, se derogó esa ley y se replanteó nuevamente la legislatura, y aquellos que levantaron la mano para votar la ley de minería ahora la están sacando. Creo que la movilización, el descontento y la expresión popular del pueblo de Chubut, creo que le torció la mano al gobierno provincial. Sí, así es, Aldo, como vos bien marcás. Un gobierno popular, perdón, un gobierno provincial de Chubut que había asumido con la promesa de no ceder ante el lobby de las grandes empresas mineras, y ahora en el gobierno intenta impulsar una ley que favorece justamente esta actividad económica y productiva, pero que fundamentalmente pone en riesgo, por un lado, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales, ¿no? Y por otro lado, a la propia salud de la población. Y creo que esto tiene que ser un aprendizaje, ¿sí? Para todo lo que sean las próximas movilizaciones populares, ¿no? Para construir lo que podríamos decir en términos de la Clau, cadenas de equivalencia. Él hablaba para poder articular distintas demandas, ¿no? El ambientalismo con el feminismo, los reclamos estudiantiles, como pasó en Chile, con los reclamos de la clase media, ¿sí? Y creo que, a ver, el gobernador de Chubut ahora queda en una posición muy incómoda, realmente con un golpe muy importante en términos de que, como se dice, le han ganado la calle y han demostrado de que la mega minería no va más. Del otro lado tenemos un presidente, Alberto Fernández, que habla permanentemente de una minería sustentable. Déjame dudar de que exista realmente una minería sustentable, ¿no? Y no contaminante, que la otra gran duda, ¿no? Tal cual. Que no tenga impacto en el medio ambiente y en el ecosistema, ¿no? Y fundamentalmente vuelvo a esto, ¿no? En la salud de las personas. Estamos viendo, hace poco hubo un derrame en lo que es Vaca Muerta, ¿no? Y también estaba el meme este de que solucionaron una pérdida de un caño de petróleo con una pelo pincho. Entonces, ¿qué tipo de medidas de protección, de sostenibilidad en el largo plazo podemos pensar cuando vemos este tipo de imágenes, ¿no? Derrames de petróleo que terminan contaminando el agua de los ríos y que ponen en riesgo otra vez, ¿no? La sustentabilidad no solamente ecológica, ambiental, sino también humana, ¿no? La ¿Qué vida tipo humana. de desarrollo queremos? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Si vamos a Eh, ir por el lado del extractivismo, seguramente nos encontremos con un límite en el corto o en el mediano plazo, fundamentalmente, porque en realidad es una gran trampa el extractivismo. Así es.
Y además sin controles, porque sabemos lo que está sucediendo en la cordillera, en La Rioja, en Catamarca, donde se extrae y se envía a los puertos privados y nadie controla lo que se están llevando oro, minerales, y no dejan, Fundamentalmente. y no dejan nada aquí para el país, se paga realmente una soncera en lo que son los impuestos y si no se reconoce lo que son los recursos naturales. Y Ujú. para ir cerrando muy rápidamente, Germán, aprovechando tu buena predisposición, el gobierno nacional había enviado al Congreso Nacional el presupuesto 2022. Los legisladores, principalmente ahora de la primera minoría en el Congreso, que son Juntos por el Cambio, la oposición al gobierno nacional, fijaron postura diciendo, ¿no?, que faltaban detalles de cómo se iban a administrar estos recursos. Hubo diálogo entre legisladores oficiales y opositores y intempestivamente se cortó el diálogo y Alberto Fernández, en vez de llegar a un diálogo o un acuerdo político en el Congreso Nacional, tomó de la medida por decreto de readecuar el presupuesto 2021 en función del año 2022. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo podemos analizar esto que en política los consensos y el diálogo son tan necesarios y cuando a veces un gobernante, como es el presidente, toma una decisión de esta manera? Sí, yo creo que sobre todo a la luz de los últimos resultados electorales, en donde el kirchnerismo ha perdido lo que era su mayoría en diputados y por otro lado el Frente Cambiemos se ha visto fortalecido, creo que justamente como vos decías, es más necesario todavía el diálogo y el consenso. La política tiene que tiene que ver con la negociación y con la convivencia del disenso, ¿no? Y fundamentalmente, puntualmente, respecto de lo que es la situación del presupuesto, creo que hemos vivido, yo acá soy muy crítico respecto de las dos posiciones. Por un lado, un kirchnerismo que yo creo que todavía no ha aprendido las lecciones de su anterior gobierno, durante el gobierno de Cristina, ¿no? Y que por un lado intenta un discurso muy fuerte que tiene que ver con, bueno, a ver, hacer un poco de memoria y de historia respecto de cómo surge acá el gran debate respecto de la deuda con el FMI, ¿no es cierto? Es más, todos hablan del discurso de Máximo Kirchner, en donde él hace responsable a los diputados de Cambiemos por esa deuda que ni siquiera pasó por el Congreso, ¿sí? Para haber sido aprobada. Es más, ahora salió hace poquito un informe del FMI que justamente detalla que el préstamo no logró los objetivos que se esperaban y que la mayoría de esos préstamos fueran a fuga de capitales, ¿sí? Entonces, yo creo que el kirchnerismo debería haber modificado su discurso, por supuesto, olvidar su crítica y al macrismo, y por otro lado, la oposición ser más responsable, ¿no? Sí, creo que hay que volver Lamentable la postura a una, esta. Ujú. sí, digamos, yo creo que tenemos que volver a una institucionalización que a muchas veces parece lejana, ¿no? Pero creo que en un país, en una nación, en un sistema democrático, se tiene que respetar las instituciones, se tiene que respetar las normas, las reglas, y aquí parece que el poder político muchas veces la adecua a sus necesidades y no a lo que está establecido por ley. Creo que, y además por una práctica política, creo que muchas veces se busca más la grieta que buscar los consensos. Y esto creo que vamos por un mal camino si tenemos un proyecto junto como nación, como país,
Me parece que necesitamos cerrar filas en cuestiones que nos tienen que convocar a todos. Ujú. Yo creo, respecto de esto que mencionabas, Aldo, es que por eso decía, el kirchnerismo no ha aprendido de las lecciones que tuvo en el anterior gobierno durante el mandato de Cristina Kirchner. Han tratado de hacer usufructo de la grieta en donde, a ver, seamos realistas, tanto el Frente Cambiemos como el kirchnerismo juegan a la grieta porque tiene sus réditos, pero también es muy peligroso, ¿no? Así Porque de es. esa grieta, ¿sí? De esa grieta se alimenta también el discurso antipolítico y de esa grieta después salen candidatos como Spert, como Milei, ¿sí? Que finalmente terminan, yo creo que Expresando lo peor de la política, porque no es la antipolítica, es lo peor de la política estos tipos, porque son claro, realmente, son camaleones ocultos en un sistema que ellos no son, porque están mostrando algo que no son, no son libertarios, sino son realmente otras cosas, y me parece que también eso también nos tiene que llevar a la madurez de los votantes, de la ciudadanía, y estar mejor informado a la hora de tener la responsabilidad de sufragar. Germán, te agradezco tu tiempo, ya tenemos que ir cerrando nuestro programa. Vamos a buscar la forma de tener micros más cortos y con temas puntuales y la posibilidad, si dispone de tiempo, una Ujú. presencia semanal para el aporte aquí en nuestro programa. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Bueno, saludos, Aldo, a todos los oyentes que nos están escuchando. Muchas felicidades, que disfrutes con la familia y nos estamos viendo seguramente el año que viene, tal vez. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande y también felicidades para vos.